Andrés, por favor, estoy grabando. Hola amigos de su canal Aromatizados, gracias de verdad por el placer de su sintonía. Un abrazo desde la distancia. Soy Vladimir Ivanov. Para mí es un gusto, un honor estar compartiendo con ustedes informaciones importantes acerca de este mundo maravilloso de la perfumería. En el día de hoy les traigo un top 8 fragancias árabes para usar en verano. 8 fragancias que de verdad sé que a ustedes les van a gustar. Las he ordenado en orden descendente, desde el número 8 hacia el número 1. Las últimas son las fragancias con las cuales me estoy sintiendo más cómodo, que más me gustan en este momento. Y algunas de las primeras no me gustan tanto. Pero de inmediato vamos a iniciar para que ustedes conozcan cuáles son estas 8 fragancias que pueden utilizar en verano, 8 fragancias árabes que ustedes pueden estar utilizando en este verano 2024. Una de estas fragancias es Mahir Legacy de la Casa de la Tafa. Ahí está. Esta fragancia del caballo la tengo, últimamente estoy guardando las fragancias en su packaging, en su empaque que vienen. Ahí la estoy guardando. Y esta es la fragancia del caballo. Y aquí está Mahir Legacy de la Casa de la Tafa. Es una fragancia con una estructura bastante interesante, señores, un pote bastante particular. Este envase, de verdad, con una cabeza de un caballo, pesa muchísimo, puede ser utilizado inclusive para defenderse. Pero, ¿qué decirle de esta fragancia? A mí no me gusta la fragancia, todavía no me siento cómodo con ella. Le estaré quizá dando unas segundas oportunidades para ver qué tal se comporta. Si es para el verano, esta fragancia está clonando supuestamente a una fragancia de Marley y la siento muy metálica. En mi caso la siento muy metálica, la siento como un hierro quizás rayando lo oxidado con un poco de aroma. La siento de verdad muy metálica. No tiene la gran duración, no es una fragancia que, no sé, no me gusta como me siento cuando la llevo, me siento como con un baño de hierro en mi entorno, eso es lo que siento. Yo no la recomiendo realmente, no es una fragancia muy duradera, a mí no me gusta, reitero, a darle la segunda oportunidad de a ver qué tal se comportan. Si ustedes las tienen y tienen otra opinión, por favor déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Qué tal su experiencia con Legacy, con Mahir Legacy de la Casa de la Tafa? Esa está en el número 8 y es considerada por mí que no me gusta. Y en el puesto número 7 está Porto Neroli Eau de Parfum de la Casa de Maison Alhambra. Esta fragancia está clonando una de Tom Ford, se llama Portofino. Y qué decirle de esta fragancia, recientemente llegada a nuestra casa. Es una fragancia bastante acuática, una fragancia verde. Es una fragancia que me parece un poco vintage a mi gusto. No la recomiendo para gente jóvenes. Yo quizá la usaría, pero no es una fragancia que sienta tanta jovialidad con ella, es fresca, pero que la siento un poco ya para persona mayor. Yo la veo una fragancia fresca para una persona que ya está en, qué sé yo, diríamos los 60 años. La fragancia no tiene edad, pero es para uno decir algo, ¿verdad? Diríamos que para una persona que pase de los 55 años, 60 años. Pero si a usted le gusta y es una persona ya adulta que pasa de los 30, bueno, diríamos que a los 35 años, puede utilizarla. No la veo para, aunque sea fresca para el calor, no la veo para un jovencito de 20, 25, hasta los 30 años inclusive. Creo que ya tú tienes que tener 35 años para allá, con un poquito más de madurez quizás para utilizarla. No me gusta tanto, la usaría. Me gusta un poquito más me atrevería a utilizarla más que Mahir Legacy. Ahí está en el puesto número 7, Porto Neroli de la Casa de Maison Alhambra. Por supuesto, déjenme su comentario acerca de la misma. El puesto número 6 está ocupado por una fragancia que sí me gusta utilizar, una fragancia bastante interesante, me gusta mucho, y es Chahen Gold de la Casa de la Tafa también. Una fragancia muy rica que de verdad llegó para quedarse en mi colección. Es una fragancia que quizás pase un poquito por desapercibido, es una fragancia con un jugo de piña bastante interesante. Déjame mover esto hacia acá. Es una fragancia con un jugo de piña muy rico, dulce,
dura sus 5 horas y media, de 4 a 5 horas, diríamos. Es una fragancia bastante rica, cítrica, suave, delicada, elegante. Inclusive puede ser utilizada por hombre y mujer, aunque la veo un poquito con más tendencia hacia el hombre, masculina. Y yo creo que sería una fragancia que debes tener en tu colección para esos días que quieres sentirte suave, tranquilo. He recibido cumplido con ella. Es una fragancia que se queda en torno a ti, no tiene una gran proyección, no deja una gran estela, pero sí una burbuja en torno a ti que tú te la hueles y sabes que huele rico, que huele fino inclusive, un dulce de piña bastante interesante, y me han dado bastante cumplido personas que están cerca de mí. Para sentírtela quizás tienen que estar en tu entorno y tú la disfrutas bastante. Yo creo que puede ser y debe ser utilizada en el verano, y quizás no en un verano tan escandaloso, porque la misma puede ser opacada. Otra fragancia que de verdad, con la fragancia que sigue, que sería el puesto número 5, la puse en ese lugar, pero es una fragancia con mucha calidad, una fragancia duradera, muy potente, y es nada más y nada menos que Turati Blue de la Casa de Afnan. Aquí está Turati Blue de la Casa de Afnan. Es una fragancia que está un poco, diríamos, bueno, el puesto número 4, sí. El puesto número 4, no, puesto número 5. 5, 4, 3, 2, 1, sí. Puesto número 5 está Turati Blue de la Casa de Afnan. Una fragancia bastante rica, duradera, dura más de 8 horas en piel, proyecta bastante bien, tiene un performance bastante interesante, muy rica fragancia, pero no es un cítrico común, ya lo decía en otros videos, no es un cítrico normal, muy lineal de solamente cítrico, sino es una fragancia que tiene otros matices ya más pesados, y diría que no quizá le guste a todos los jóvenes, y no quizá toda la persona la utilice siempre en verano. Inclusive esta fragancia, aparte que puede ser utilizada en verano, también diría que tiene otros escenarios para ser utilizada. Muy rica fragancia, pero la puse en este puesto porque, en honor a la verdad, no he recibido mucho cumplido con ella. No es que tampoco me sienta así como... Inclusive la puse ahí por su calidad, pero no es que me sienta con ella muy así como cómodo. Sí reconozco que tiene una gran calidad, es una de las mejores fragancias árabes que hay en la actualidad. Su hype no es coincidencia, muy buena fragancia, muy rica, es solamente un asunto de conexión con la misma. Por favor, déjenme saber en los comentarios su opinión acerca de Turati Blue, que sé que mucha gente la tiene, y yo la recomiendo a carta cabal, la recomiendo inclusive para comprar a ciegas, con un poco de visión, como el video anterior que hice, donde hablo que se puede comprar a ciegas, pero con un poquito de visualización previa. Ahí está Turati Blue. Otra fragancia que ustedes todos conocen, que ni siquiera hay que abundar sobre ella, en el puesto número 4 está Club de Nuit Intense, la bestia negra de la perfumería árabe. Este perfume, clonando a Creed Aventus, por mucho tiempo fue considerado uno de los mejores clones de esta fragancia costosísima, que es Creed Aventus. ¿Qué decirle de esta fragancia? Muy rica fragancia, buena, pero la puse en este puesto porque últimamente, inclusive hoy la llevé puesta, quizá me pasé de atomizaciones, que creo que ese es un punto donde todos debemos pensar antes de colocar nuestra fragancia. Esa salida bastante ahumada que tiene, a veces te da un poco de toxicidad en la nariz, te sientes un poco invadido, y las personas que están en tu entorno, luego eso se va, pero en honor a la verdad no me gusta tanto como al principio. Sí me han dado cumplido, dura bastante, una fragancia que dura sus 8 horas y media, 10 horas perfectamente, en la ropa dura bastante. Me la he puesto en la mañana no muy tarde, y todavía en la tarde me la sienten y me dicen qué fragancia tengo, regenera cumplido, pero no es una fragancia que ahora mismo sea, de hecho, no es que lo he utilizado tanto, señores, y tiene conmigo ya desde que empezó este canal, o antes creo, y creo que llevo básicamente un 25% de utilización de ella. Me gusta, pero no se puede utilizar en el verano perfectamente, claro que sí, es una fragancia para el verano, muy chispeante, muy candente, verano inclusive intenso,
Pero en mi caso, le dije que le iba a ordenar de la que menos me estaba sintiendo cómodo con ella. Y ahí está Club de Intense, la bestia negra de la perfumería árabe. Una fragancia que sí me gusta bastante, que sí disfruto, aunque las contradicciones de la vida, con ella no me han dado tanto cumplido. De hecho, no recuerdo cumplido con ella ahora mismo. Para mí los cumplidos son bastante importantes. A mí me gusta que me den cumplido. Es Hawas, de una de las casas que más me gustan, más de mayor calidad a mi entender, y es la casa de Rasasi, Hawas for Him, de la casa de Rasasi. Una fragancia muy, muy buena. Es un cítrico fino, con calidad, un cítrico picante, una fragancia que en el calor lo que hace es explotar, expandirse, llegar lejos. Una fragancia que tiene una duración... El perro, señores. Andrés, por favor. Andrés. Andrés, por favor, estoy grabando. Una fragancia que tiene una duración de 8 horas, alrededor de 8 horas, bastante exquisita. Proyecta bien, deja una buena estela. A mí me encanta esta fragancia. A esta sí le he dado un poco de cajeta, diríamos que casi está a un 50% de utilización. Me gusta mucho, bastante. Se habla de que clona a Invictus. Para mí es mucho mejor que Invictus. La prefiero por encima de hecho, he utilizado Invictus probándomelo así o con amigos, pero nunca lo he comprado. Que recuerde, nunca lo he comprado. Hawas sí la voy a repetir, va una compra que siempre debe estar en mi colección y es ideal para el verano. Una fragancia que te va a permitir estar fresco, estar elegante, mandarle ese mensaje a la persona que tú hueles a limpio y con un poco de picante, no una fragancia tampoco cítrica como lineal, sino una fragancia con otro tipo de matiz. Así veo yo o siento a Hawas de la casa de Rasasi en el puesto número 3. En el puesto número 2 es una fragancia que llegó recientemente a mi casa, pero me gusta mucho. Estoy disfrutando bastante y es Blanche Derby Clubhouse de la casa de Almaf. Blanche es una fragancia, señores, muy rica fragancia, de verdad. Es bastante rica. Ahí está. Esta fragancia se habla que clona a Silage Mountain Water de la casa de Creed. Esta fragancia huele muy rico. No tiene una duración extensa como otras de las que están aquí, pero sí sus 5 horas, de 4 horas y media a 5 horas y media. Huele riquísima, verde, acuática, deportiva. Es una fragancia que perfectamente... Mira, aquí tiene un caballo, por ejemplo, una gente que juega en polo, creo que es, montando caballo. Yo creo que es una fragancia que puede utilizar para jugar golf, para jugar tenis, o cuando va con un polo a compartir con tus amigos en la tarde, de verano. De verdad la disfruto mucho, me han dado cumplido, le gusta mucho a las personas que me la han olido cerca. Yo la disfruto mucho, especialmente, como le dije, que le iba a ordenar con la que más me estoy sintiendo cómodo en este momento, con la fragancia que más me gustan. Me siento bien con ella, voy a jugar tenis con ella, me la pongo, voy a jugar basquetbol, me la pongo. Quiero estar en la casa tranquilo, me baño, me pongo un polochero, una playera, me la coloco y me gusta mucho. No que dura tanto, pero se mantiene en piel, todo ese rato se mantiene en piel, te da tu destello y wow, me gusta. Yo las recomiendo, bastante económica, señores. Deben comprar esta fragancia, cómprenla, que no se van a arrepentir, debe ser una compra ciega y para este verano van a oler riquísimo, por poco tiempo, pero muy bueno, porque tampoco no es que tienen la gran duración, la reitero, pero si usted va al supermercado, se cambia y va con los amigos a compartir 1 o 2 horas, jugar domino, que dure 3 horas fuera de su casa, se va a sentir fresco y bastante atractivo para usted, porque también usted tiene que disfrutar la fragancia. Derby Clubhouse en la casa, aquí en la casa de aromatizado, en el puesto número 2. Y el puesto número 1, señores, es una fragancia que está bastante hypeada, es una fragancia que estoy totalmente enamorado de ella, la disfruto muchísimo, de verdad. De hecho, le voy a hacer su reseña pronto a la misma para que ustedes conozcan mi pensar a nivel general de la misma. Y hablo nada más y nada menos que de Jean Lowe Inmortal de la casa de Maison Alhambra. Esta fragancia, señores, riquísima, una de las fragancias
con la cual me he sentido más contento en estos días de adquirir. De verdad no me arrepiento para nada. De hecho, me va a llevar a hacer un gasto mucho más fuerte. Y aquí está, Jean Low Inmortal de la casa de Maison Alhambra. Esta fragancia clona una fragancia de Louis Vuitton y es L'Immensité. De verdad que yo estoy totalmente enamorado de la misma y me va a llevar a comprar esa fragancia. De hecho, la tengo en agenda, la tengo en mi carrito y la voy a comprar. Una fragancia que cuesta unos $350 más o menos. Es una fragancia nicho. Obviamente, Louis Vuitton hace otro tipo de comercializa otro tipo de productos, ropa, carteras, pero tiene la calidad, supongo que tiene la calidad de Louis Vuitton, tiene los ingredientes adecuados y tiene diría yo, la durabilidad, la característica de esta marca. Por eso la considero nicho, aunque mucha gente habla de que el nicho solamente se dedica a perfumes, pero es nicho. Una fragancia, imagínense, $350 y con la calidad que debe tener. No le he olido, pero el día pasado hablé con alguien, hablé con mi doctor y me dijo, compré la fragancia y estaba... Verle ese rostro a ese hombre hablándome de esa fragancia, imagínense. Y yo estoy enamorado totalmente de esta fragancia. Es un cítrico como un poco amargo, un poco de jengibre ligado con los cítricos. Señores, esto huele muy rico. Sí la siento sintética un poco, entiendo que los materiales son sintéticos, pero señores, eso es a tu entorno, mira, a tu alrededor, dura sus 7, 8 horas, pasa de 6 horas y media, 7, 8 horas, se siente bastante en tu piel, tú te la sientes, sigue contigo. Me pasó algo con ella, que el día pasado llegué a un sitio y me dijo algo, wow, ¿y eres tú que huele así, Vladimir? Eso pasó. Solamente me he dado ese cumplido con ella, pero valió por muchos. Entonces, ¿qué decirle? Yo estoy bastante enamorado de ella. Me gusta mucho, 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 mucho. Al principio se siente un poco sintética, pero, le reitero, pero luego ya sigue me voy a aplicar un poquito, señores. Después sigue ya con un cambio, el performance se va cambiando y va dando un aroma bastante rico, amargo, cítrico, jengibre. Bastante rica fragancia, de verdad yo la disfruto muchísimo, me gusta mucho. El calor, cuando tú tienes calor y te la pones, te sientes entre elegante, fresco, llamativo, qué sé yo, son cosas que siento cuando la tengo puesta. Por supuesto, esta es mi elección. Si ustedes tienen alguna de ellas, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Suscríbanse al canal, compártanlo y por supuesto sean bienvenidos y sean parte de esta comunidad de aromatizados. No sabemos todo, simplemente compartimos los gustos, las ideas, el amor por el mundo apasionante de la perfumería. Este ha sido mi top 8 de fragancias ideales o que me gustan para utilizar en este verano 2024. Fragancias, por supuesto, árabes. Hasta la próxima, aromatizados. Bye bye.